La sala estaba en silencio. Solo quedaba el reflejo de una pantalla apagada, donde alguna vez se escucharon risas, juicios y aplausos. Simon Cowell, el hombre que había construido su imperio entre luces y cámaras, se encontraba ahora frente a algo que ningún jurado podía evaluar: la fragilidad de la vida. Durante años, su voz fue sinónimo de poder. Sus palabras podían lanzar una carrera al cielo o destruirla en segundos. Pero aquella voz, temida por miles, tembló por primera vez cuando escuchó a su hijo respirar dormido. El mundo conocía al juez implacable, al empresario que no perdonaba errores. Nadie conocía al padre que no dormía, que buscaba respuestas en la oscuridad de su casa. ¿Qué pasa cuando el hombre que lo tiene todo descubre que lo único que importa no puede comprarse ni controlarse? Esa fue la pregunta que cambió su vida. La historia de Simon Cowell no comienza en un escenario, sino en el silencio de un corazón que aprende a escuchar. Antes de ser padre, Simon Cowell era un hombre que vivía entre vuelos, estudios y contratos. Su vida era un calendario sin descanso. El día y la noche se confundían entre luces de estudio, grabaciones y reuniones. Nada existía fuera del trabajo. Él mismo lo decía con orgullo: no tengo tiempo para nada más. Nació en Londres, en una familia donde la disciplina y la exigencia eran ley. Su padre, Eric Philip Cowell, trabajaba en la industria musical. De él heredó el oído fino y la obsesión por la perfección, pero también la dureza. Desde joven, Simon aprendió que mostrar debilidad era perder terreno. En el mundo del entretenimiento, la compasión no daba resultados. Durante los años 90 y 2000, su nombre se volvió sinónimo de éxito. Fue el creador de programas que marcaron generaciones: Pop Idol, The X Factor, Britain's Got Talent. Sus juicios eran temidos, sus frases se convertían en titulares. Cada decisión suya podía cambiar una vida. Parecía tener el control de todo, hasta que el destino decidió ponerlo a prueba. En 2013 conoció a Lauren Silverman, y todo comenzó con una historia que los tabloides devoraron. Ella estaba casada con un amigo suyo, y cuando el escándalo salió a la luz, los periódicos hicieron del amor una tormenta pública. Simon, acostumbrado a juzgar, se encontró siendo juzgado. Por primera vez, su nombre llenaba portadas no por su trabajo, sino por su vida privada. Pero en medio del ruido mediático, una noticia cambió el rumbo. Lauren estaba embarazada. Aquel hecho que pudo destruir su reputación se convirtió en la chispa que encendió algo nuevo. El 14 de febrero de 2014, nació su hijo, Eric, y con él, una versión de Simón que nadie conocía. Cuando tomó en brazos a su hijo por primera vez, algo dentro de él se quebró. El hombre que no creía en los vínculos descubrió la fuerza de uno. El hombre que vivía midiendo el éxito con cifras entendió el valor de un suspiro. Le puso el nombre de su padre, como si en ese gesto cerrara un círculo. Con el tiempo, Simon comenzó a cambiar sus prioridades. Canceló proyectos, redujo viajes, empezó a organizar su vida en torno a los horarios de Eric. Por primera vez, el silencio del hogar le resultó más valioso que los aplausos. No lo sabía aún, pero aquel niño venía a mostrarle que el amor verdadero no se gana con poder, sino con presencia. El éxito seguía acompañándolo, pero ya no tenía el mismo brillo. Simon Cowell seguía sentado en los paneles de talento, escuchando voces, juzgando sueños, levantando imperios televisivos. Las cámaras aún lo amaban, pero su mente ya no estaba del todo allí. Entre una grabación y otra, pensaba en casa. Pensaba en Eric. El niño crecía rodeado de afecto, pero también de preguntas. Era diferente. Mientras otros pequeños balbuceaban sus primeras palabras, Eric prefería el silencio. Podía pasar horas observando las luces, las sombras que se movían en la pared, o alineando sus juguetes con precisión casi matemática. Simon, que había construido su vida en el ruido, empezó a notar la belleza del silencio. Al principio,
Pensó que era solo una etapa. Cada niño tiene su ritmo, se repetía. Pero las dudas se hacían más fuertes por las noches. Cuando todo se calmaba, se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si estaba haciendo algo mal. Leía libros sobre desarrollo infantil, buscaba artículos, hablaba con expertos, pero nada le daba certeza. Los días seguían un patrón extraño. En público, Simon era el juez implacable. En casa, el hombre que buscaba respuestas en la mirada de su hijo. A veces, Eric lo miraba por segundos, con esos ojos profundos, y luego volvía a su mundo. Esa distancia lo dolía, pero también lo fascinaba. Había algo en aquel niño que le enseñaba sin palabras. En las fiestas o eventos, Simon evitaba exponerlo. No quería que las cámaras captaran su vulnerabilidad. El mundo podía malinterpretar lo que no entendía, así que su casa en Malibu se convirtió en refugio. Allí, el sonido del mar reemplazaba los aplausos, y el tiempo se medía en sonrisas, no en ratings. Sin embargo, cada progreso de Eric, una palabra, un gesto nuevo, una risa compartida, se sentía como un triunfo mayor que cualquier contrato televisivo. Simon comenzaba a entender algo que jamás imaginó. El verdadero éxito no estaba en ser temido, sino en ser comprendido. Aún así, el miedo permanecía. Miedo a lo desconocido, a un futuro que no podía controlar. Pero junto a ese miedo, nacía algo más fuerte, la determinación de acompañar a su hijo en cada paso, sin importar cuán distinto fuera el camino. Porque en el silencio de Eric, Simon escuchaba una lección que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó durante unas vacaciones familiares. Simon quería regalarle a su hijo unos días de descanso, lejos de cámaras y compromisos, pero desde el primer día, algo no encajaba. El hotel estaba lleno de luces, risas, música y movimiento. Para Eric, era demasiado. Cada sonido lo hería, cada cambio de rutina lo descolocaba. Simon lo observaba en silencio. El niño se cubría los oídos, se balanceaba en su silla, trataba de esconderse del mundo. Los demás padres seguían riendo, sin entender. Pero Simon lo entendía, aunque no supiera por qué. Esa noche, llamó a Lauren y le dijo con voz quebrada: «Necesitamos saber qué pasa». Durante meses visitaron especialistas, respondieron preguntas, observaron conductas, llenaron formularios. Simon, el hombre que siempre tenía las respuestas, aprendió a vivir con la incertidumbre. Hasta que un día de diciembre de 2018, en una oficina silenciosa, escuchó las palabras que cambiarían todo: trastorno del espectro autista. No fue un golpe, fue una revelación. Era como si todo lo que había visto antes cobrara sentido. Eric no estaba roto, solo veía el mundo de otra manera. El médico habló de desafíos, pero también de fortalezas, memoria visual, atención a los detalles, una sensibilidad especial. Simon salió de la consulta con el corazón apretado, pero también con una claridad nueva. Aquella noche, encontró a Eric en el suelo, alineando sus carritos con precisión milimétrica. Lo miró, sin decir palabra, y por primera vez no sintió tristeza. Sintió respeto. Entendió que su tarea no era cambiarlo, sino construir un mundo donde él pudiera florecer. Dejó de lado los viajes largos, los compromisos interminables. Transformó su casa en un espacio seguro. Luces suaves, sonidos controlados, rutinas firmes. Cada rincón fue pensado para que Eric se sintiera tranquilo. La vida, que antes giraba alrededor de estudios y contratos, ahora giraba alrededor de un niño y sus silencios. En los días más difíciles, Simon se sentaba junto a su hijo, sin hablar. Solo lo observaba, y en ese silencio encontraba algo parecido a la paz. Comprendió que amar a Eric no era esperar que hablara o se adaptara, sino aprender a comunicarse en su lenguaje, el lenguaje del amor sin palabras. Desde entonces, el juez más duro del entretenimiento
se convirtió en el alumno más humilde de la vida. Cuando Simon Cowell hizo pública la condición de su hijo, el mundo reaccionó con sorpresa, respeto y sobre todo, ternura. El hombre que había sido símbolo de dureza mostraba ahora su lado más humano. No era una confesión de debilidad, sino un acto de amor. En México, las noticias viajaron rápido. Las familias, que saben que la familia lo es todo, vieron en él a un padre dispuesto a romper el orgullo por su hijo. Los programas de televisión comentaban su transformación, no como un escándalo, sino como una lección. La audiencia mexicana, profundamente sensible al valor del hogar, sintió empatía por ese hombre que aprendía a cuidar más que a juzgar. Mientras tanto, en otros países, su gesto abrió conversaciones que antes se evitaban. Se empezó a hablar del autismo sin miedo, sin vergüenza. Padres y madres compartieron historias, agradeciendo que alguien con su influencia pusiera voz a sus silencios. Simon había pasado años moldeando estrellas. Ahora, sin saberlo, ayudaba a moldear corazones. Sin embargo, la exposición también trajo sombras. La prensa sensacionalista intentó usar el tema como espectáculo, pero su serenidad fue más fuerte. Respondió con respeto, sin enojo, sin ruido. El público notó esa diferencia. Su mensaje no fue un comunicado, fue una mirada, la de un padre que ya no necesitaba tener razón, solo comprensión. En México, muchos medios lo llamaron un hombre que aprendió a escuchar con el alma. Y tenían razón, porque más allá del idioma, de la fama y de las fronteras, todos entendieron lo mismo, que el amor verdadero se demuestra en los días silenciosos, no bajo los reflectores. El silencio de Simon habló más fuerte que cualquier juicio, y su historia se convirtió en un espejo donde muchos padres vieron reflejado su propio miedo, su propia esperanza. Hoy, Simon Cowell ya no mide el éxito en cifras ni en aplausos. Lo mide en la calma de un niño que sonríe. En la mirada de su hijo, encontró algo que la televisión nunca le dio: sentido. Su historia no es la de un héroe, sino la de un hombre que aprendió tarde lo esencial. Entendió que la vida no se trata de controlar, sino de acompañar. Que amar no es corregir, sino aceptar. Y que a veces, la mayor fortaleza se encuentra en el silencio. Eric crece en su propio ritmo y Simon camina a su lado, sin prisa, sin exigencias. Juntos han construido un mundo donde la diferencia no asusta, inspira. Cada día, ese niño le enseña que el amor no tiene guión ni final perfecto, que basta con estar presente, con escuchar, con creer. El hombre que alguna vez fue temido por sus juicios, ahora inspira por su compasión. Dejó atrás la necesidad de tener siempre la última palabra, y en ese gesto encontró la paz que el éxito nunca le ofreció. Su legado no está en los programas que creó, sino en la empatía que despertó, en los padres que, gracias a él, dejaron de sentir vergüenza, en las familias que encontraron valor para hablar del autismo sin miedo, en el mensaje silencioso que atraviesa fronteras. No hay nada más poderoso que un padre que decide entender antes de juzgar. Y así, cuando las luces del estudio se apagan y el público se va, queda la escena más verdadera. Un padre y su hijo, tomados de la mano, aprendiendo a vivir a su manera. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Quizás en algún lugar haya otro padre que necesite escucharla hoy.